¿Qué es lo que nos dice aquí la información? Nos dice la literatura. Dice que la ósmosis ocurre un transporte espontáneo de disolvente desde un soluto diluido o una solución salina hacia un soluto concentrado. Y lo podemos ver en este dibujo. Entonces tienen la cara del lado izquierdo de la membrana con una concentración menor y va en dirección la cara de concentración mayor. Entonces se le llama ósmosis, como lo dice aquí en el inciso A. Por el contrario, si tenemos una membrana donde estamos permeando de una concentración mayor a una menor, se le llama ósmosis inversa. O sea, hay que calcular pi en la cara 1 y en la cara 2. Vamos a tener una delta de pi, pero también una delta de presión a través de la membrana. Y con eso vamos a sacar los flujos, tanto de agua como del soluto. Pues podremos ver ciertos factores de ósmosis, que le llaman coeficientes de ósmosis. Estas son las fórmulas de ósmosis. El modelo de tipo de difusión, para las membranas de difusión, que en nuestro caso, que hay una difusión molecular dentro de las membranas, las ecuaciones de estado que gobiernan el transporte del disolvente, es decir, del agua, y del soluto, que es el cloruro de sodio, por ejemplo, son una aproximación como se dan acá. Para la difusión del agua, que es disolvente, a través de la membrana, se muestra en la figura 13.96. Vamos a hacer un dibujo aparte porque aquí no se ve muy bien. Aquí pueden observar de que tenemos una concentración Ca1 y en la cara 2 Ca2, presión 1, presión 2, debemos tener una pi1 y una pi2 en la salida. Va a entrar un caudal, una Q. Bueno, vamos a ponerle QF mejor. QF, y va a haber un caudal permeado por acá. Fíjense que me faltó aquí su salida. Este es el caudal del permeado. Debe de tener una concentración Ca2, como ya lo dijimos, por aquí. Normalmente estas concentraciones se los van a dar en kilogramos de cloruro de sodio por metro cúbico de solución. También deben de tener una densidad 2. Sería una densidad 2 testada. Mientras que en la alimentación, como está en la cara 1, deben de tener una concentración Ca1 en unidades igual que las anteriores de salida, que son kilogramos de cloruro de sodio por metro cúbico de solución. Y una ρ en 1 testado, debe tener unidades de kilogramos. Aquí no le puse unidades, pero
como ustedes saben, son kilogramos sobre metros cúbicos de solución también. La caída de presión se debe de tener. Y también se debe tener la delta de pi. Un flux, ahí pueden ver el flux, que es la del agua y la del soluto. NW es flux del agua, de water. Y luego tienen el otro flux, que es el del soluto. Pero ahí está la S de soluto. Y luego va a atravesar la membrana. Bueno, esta concentración de aquí arriba va a ser la misma que la CA1. Y por aquí debe haber una CaW, que es la del agua. Prácticamente esta CA2, porque está en la cara 2, es muy parecida a la densidad del agua en 2. A la temperatura a la que está el sistema. Bueno, ahí está la membrana. Su espesor y todo lo demás, lo que ya vimos. La parte más fuerte es las concentraciones. O sea, cómo convertir de kilogramos sobre metro cúbico a las unidades de la tabla. Las unidades de la tabla son gramos mol de cloruro de sodio sobre kilogramo de agua. Tienen que convertir esta concentración CA1 a mol de cloruro de sodio sobre kilogramo de agua. Digamos que esa es la parte inicial. Y una vez que ya tenemos esto, teniendo la conversión de esta concentración CA1 testada, vamos a obtener Pi1. Y lo mismo va a pasar aquí en 2. Convertir, entonces, este CA2 testada a las unidades de mol de NaCl sobre kilogramo de agua. Y ya con esto ahora sí sacamos Pi2 en atmósferas de la tabla. Ahora lo que van a hacer es ver las ecuaciones que gobiernan la osmosis inversa. Las fórmulas importantes son estas. Bueno, entonces para sacar, por ejemplo, el flux del soluto, lo vamos a calcular mediante la siguiente expresión. Esta debe ser la constante de distribución o coeficiente de distribución, que viene siendo muy parecida a la constante de equilibrio, nada más que como estamos hablando ahora de una fase líquida y una fase sólida, pues ya no le llamamos constante de equilibrio. La constante de equilibrio más está referido a cuando estamos trabajando con el equilibrio físico en destilación con fase vapor y líquido. Ahí trabajamos con constante de equilibrio, pero aquí es coeficiente de distribución. Y dividido entre el espesor de la membrana. Lm es espesor de la membrana. En lugar de T, yo lo voy a llamar ahora Lm, según aquí la literatura. Multiplicado por CA1 menos CA2. Y esto va a ser igual a S. Entonces, flux del soluto va a ser igual coeficiente de difusión por constante de distribución entre el espesor multiplicado por C1 menos C2 y esto va a ser igual a este coeficiente del soluto multiplicado por C1 menos C2. O sea, lo que nos está diciendo acá, que este coeficiente del soluto de D por K entre espesor no es más que AS. Bueno, aquí de hecho, aquí lo menciona, ¿no? Abajo. Donde N es el flujo específico del soluto de cloruro de sodio en kilogramos de soluto sobre segundo metro cuadrado. Luego, si queremos sacar también el flujo del soluto, lo podemos hacer. Miren, esta es una fórmula más simple. NS va a ser igual a NW por CA2
testado entre CW2 testado. CW2 está aquí en la salida. Además, como está en kilogramos, para no perder un poco la nomenclatura de absorción, vamos a poner testada esta. Me falta por aquí una ecuación, porque pues ya sacamos el flujo de soluto, falta el de agua. Y aquí están las ecuaciones para sacar el flujo de agua, o el flux de agua más bien. El flux de agua va a ser igual a la preunidad del agua entre el espesor de la membrana por delta de P menos delta de pi. Esto va a ser igual a AW por delta de P menos delta de pi. Y dice que AW es la constante de preunidad al disolvente. Sus unidades son kilogramos de disolvente de agua, porque al agua es un disolvente. O un solvente, ¿no? También se le conoce como solvente o disolvente, es lo mismo. Sobre segundo y metro cuadrado atmósferas. Si se fijan, tiene las unidades de permeancia. El espesor aquí ya no aparece en la parte del numerador. 2 metros del espesor. Por eso es que nomás aparece kilogramos de disolvente sobre segundo metro cuadrado atmósfera. Por esto, como está dividido aquí entre el espesor, ya se canceló el espesor entre el espesor de LW. Delta de P es la caída de presión hidrostática. Y bueno, PW se calcula con el coeficiente de difusión por la concentración. Hace un momento yo se los dije quién era CAW testado. Es esa concentración prácticamente del agua que está en la salida. V, aquí lo conocen como volumen. Volumen molar del disolvente, en metros cúbicos sobre kilomol de disolvente. R es de rechazado o de retentato. También se le escribe retentato. Es esta relación. CA1 testado menos CA2 testado entre C1 testado. Es decir, lo que entra menos lo que sale entre lo que entra. Viene siendo como la eficiencia de su proceso. Entonces, la eficiencia de su proceso o el rechazado es C1 menos C2 entre C1. Y bueno, si le restan el 100%, pues tendrían ese porcentaje. Bueno, esa R de arriba es lo mismo de la R de abajo. Dice que la R de abajo va a ser igual a B por delta de P menos delta de pi barra horizontal 1 más B otra vez por delta de P menos delta de pi. Donde B dice que debe estar en atmósferas a la menos 1, pero B es igual a PW entre DS por KS y CW2 testado. Este es testado, ya lo hemos comentado. Aquí también. Pero bueno, aquí hay una relación de AW entre AS. AS, por ahí arriba ya lo habían anotado, por CW. Y estas son prácticamente todas las ecuaciones que van a utilizar para osmosis inversa. Y ya nada más es hacer ejercicios aquí. Entonces vamos a practicar con este primer ejercicio. Nos dice lo siguiente.